Hola. Hola, yo soy Joaquín Y yo Ariel. de Habitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas. Segunda parte de este especial que estamos haciendo para saber cómo iniciarse en el cuidado de las plantas. Y ustedes mismos pueden ir entendiendo cuáles son las necesidades que las plantas tienen. Hoy vamos a ver el tema del riego, para saber cuándo tengo que regar mi planta, cuándo no la tengo que regar, y les vamos a dar unos tips. En el video anterior vimos la luz, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en cuidados para las plantas. Si no viste el video, podés ir a YouTube, nos encontrás como Habitánica y ahí podés chequear el video sobre la luz. Es importante que sepan que regar tus plantas es una de las necesidades importantes, pero no es la única que hay que tener en cuenta. También afecta dónde ubicas tu planta, cuánta luz recibes y además la tierra en la que la tenés, que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, ¿cada cuánto regamos nuestra planta? Lo típico es que te digan que a tu planta tenés que regarla cada 7 días, cada 15 días, cada tantas semanas. Y eso ya predispone al fracaso un poco, porque es bastante difícil seguir un calendario estricto de riega. Sí, la realidad es que cada uno siempre andamos en la que sea y nos olvidamos. Exacto. Tienen que pensarlo como, por ejemplo, un auto, en donde vos, depende del auto, no te dicen cuánta nafta le tenés que cargar dependiendo el modelo del auto. En un auto depende el uso y de acuerdo a los indicadores que tiene el auto nos damos cuenta si falta o no nafta. Ese indicador obviamente que es esa luz que te salta que te está diciendo que le está faltando nafta al tanque. Bueno, ¿cuáles son esos indicadores en las plantas? ¿Qué indicadores tenemos que estar observando para saber que esa planta está necesitando del riego? Porque las plantas no siguen una regla rígida sobre cada cuánto hay que volver a regarlas. La clave es que hay que observar las hojas que suelen Caerse cuando está necesitando agua, y también hay que aprender a observar la tierra, si está seca o si está húmeda. Esa es la Y clave. plantas como por ejemplo las lenguas de suegra, las crasas, los cactus, son plantas que entre riego y riego la tierra tiene que quedar total y absolutamente seca. Para plantas más tropicales como las dracenas, los potus, los filodendros, plantas que son más de hoja, la tierra tiene que estar parcialmente húmeda. Y para plantas con hojas un poco más delicadas como un culandrillo, como unas calateas, la tierra tiene que estar constantemente mojada, pero nunca encharcada, ojo. ¿Y cómo saber cómo está la tierra, si está mojada o no? Suele pasar muchas veces que la tierra parece que está muy seca, pero la clave es meter el dedo para ver realmente qué es lo que está pasando abajo de la capa superior. O si no, también pueden utilizar alguna maderita para meterla y ver si sale húmeda o si sale totalmente seca. Entonces la clave es observar la tierra de sus plantas más que hacer un calendario de riego. Eso no tiene mucho sentido. Pero sepan que todo esto es suponiendo que su planta está recibiendo la cantidad de luz que necesita. Porque si la planta tiene menos cantidad de luz de lo que necesita, lo que va a suceder es que va a usar menos agua, como sucede en invierno, donde las plantas reposan y consumen mucho menos agua que lo harían en verano. Si uno continúa regando cuando la planta no terminó de absorber toda esa agua, va a terminar haciendo que se pudra la raíz. Y cuando sucede esto es bastante difícil recuperar una planta a la que ya se le ha empezado a pudrir la raíz. Y además también, si su planta no está recibiendo la luz que necesita, se le va a ir debilitando la raíz, y eso hace también que se pudra las raíces. Y entonces por eso es muy importante poner la planta en un lugar donde reciba la cantidad de luz que realmente necesita. Sepan que aún siguiendo todas estas instrucciones, las hojas de sus plantas se pueden caer. Y eso no quiere decir nada malo. Las hojas viejas tienden a morir. Las recambian las plantas. Cuando vemos que una planta está perdiendo hojas, no necesariamente es algo malo, sobre todo si es una hoja vieja. Es normal. Bueno, acá concluimos con el video sobre el riego. Esta es nuestra experiencia con el tema del riego. Esperamos que les sirvan. Si les gustó este video, le dan like. Compártanle este video a todos esos amigues que son bastante malos con las plantas. Nos pueden encontrar en Instagram como Habitánica. Y en YouTube como Habitánica. Hasta la próxima. Bye.